Muy buenos días a todos. Le doy la bienvenida a la clase de geomecánica del día martes 8 de septiembre. Lo que vamos a ver en la clase del día de hoy es terminar con el ensayo de corte directo, que es el primer ensayo más básico para poder determinar propiedades resistentes de materiales granulares. Y posteriormente, en la misma clase de hoy, voy a comenzar con el tema de triaxiales, que es el ensayo más simple y más completo que se utiliza en la práctica para poder establecer el comportamiento de los materiales granulares y su resistencia al corte. Para hacer una breve síntesis de lo que vimos en la clase anterior, mostrarles en qué consiste el ensayo, recordarles más bien, eh, con una imagen del ensayo que tenemos, del equipo que tenemos en el laboratorio de sólidos, ¿ah? En el tercer piso de IBM. Entonces, bueno, como ya les comentaba en la clase anterior, el ensayo consiste en esta caja de corte que tiene su parte inferior fija y su parte superior móvil, al interior de la cual se prepara una probeta o una muestra de suelo a cierta densidad y bajo ciertas condiciones particulares, como en este caso que se muestra en la figura, una condición saturada. Entonces el ensayo consiste en, una vez que esta muestra está puesta dentro de la caja, se pone una placa en la parte superior y a través de un marco se aplica un esfuerzo, una fuerza vertical constante durante el test. Si se conoce el área transversal de la caja, que en este caso es de 30 por 30 centímetros, uno puede establecer cuál es el esfuerzo vertical aplicado. O más bien, el ensayo mismo consiste en poder mover una de las cajas con respecto a la otra. En este caso, la caja inferior se mantiene fija y la caja superior se desliza a una velocidad o a una tasa de deformación constante. A medida que la caja superior se va moviendo, debido a la resistencia al corte que opone el material granular que está al interior de la caja, esto va a requerir cada vez más fuerza para poder moverse. Esa fuerza se mide a través de este marco que está horizontal y la fuerza se registra por medio de esta celda de carga que ustedes ven acá. Además, el movimiento lateral de esa caja se va registrando con un dial. Entonces, la carga vertical se mantiene constante, el desplazamiento horizontal de la caja requiere cierta fuerza que también se va midiendo en el tiempo. Y por último, producto de que los materiales granulares se van acomodando a medida que se va produciendo el esfuerzo de corte, se mide la deformación vertical de este sistema por medio de ese dial que ustedes ven aquí en la parte superior. ¿Ya? Bueno, el close-up del sistema, la caja saturada durante el ensayo y aquí la caja vacía al interior de la cual se pone el material granular. También aquí hay una vista lateral del marco que genera la fuerza horizontal que hace que el sistema se mueva. Bueno, lo que vimos básicamente, lo que yo les acabo de describir, está sintetizado en esta lámina. Y como les comentaba, dado que uno conoce el área transversal donde ocurre el esfuerzo de corte, uno puede calcular directamente el esfuerzo normal, nominal que se aplica, constante, y el esfuerzo de corte, que es simplemente dividir la fuerza horizontal por el área, ya sea nominal o el área efectiva. Eso ahí depende de la normativa que ustedes utilizan para hacer por cuál área corregir o por qué área normalizar en el fondo. Entonces, el esfuerzo vertical se mantiene constante a lo largo del test, el esfuerzo de corte cambia porque la fuerza horizontal va cambiando. Me parece que hasta acá llegamos en la clase anterior, que era mostrarles resultados de ensayos en distintos tipos de material y comentarles las principales características de estos ensayos, de estos resultados. Entonces, lo que tenemos por acá arriba son resultados, bueno, ambos. Todos estos son resultados típicos en arenas y los gráficos que están acá corresponden a una arena que está a una densidad relativa del 30%. Ustedes recuerden que una densidad relativa de 0 quiere decir que el material granular está en su estado más suelto y una densidad relativa del 100% por el contrario
se refiere a una arena que está muy, muy compacta. Entonces, en este caso, es una arena que está relativamente suelta, a un 30%, y esa densidad relativa se refiere a la densidad de preparación de la muestra, antes de aplicar el esfuerzo vertical constante, ¿ya? O sea, uno la pone en la caja con esa densidad relativa, la cual se modifica obviamente porque los niveles de confinamiento que se muestran acá son distintos. Esos niveles de confinamiento que yo le llamo, o esfuerzo vertical, son los que están aquí a la derecha. Entonces, el rojo corresponde a 1 kilogramo de fuerza por centímetro cuadrado y el resto a 1,5, 2, 2,5 y 3. Cada una de estas curvas corresponde a un test distinto. Y lo que yo hice acá fue sintetizar esos resultados. Entonces, la lámina de arriba, o el gráfico de arriba, muestra, aquí dice esfuerzo de corte, ¿ya? El problema aquí es que el Mac, cuando lo paso a PDF, deforma los ejes verticales por alguna razón. Y esto está en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Eso se grafica como función del desplazamiento horizontal de la caja, que fíjense ustedes, el máximo llega en torno a 1,6 centímetros, en una caja de 30 centímetros. Entonces lo que vemos es, en todos los casos, en todos los tests, independientes del confinamiento, se ve un comportamiento monótonamente creciente y además fuertemente no lineal. Entonces vean ustedes que quizás este se nota más claro. A medida que aumenta la deformación horizontal, el esfuerzo también aumenta paulatinamente hasta llegar a un valor de resistencia máxima, ¿ya? Que en este caso, y en todos los casos más bien, producto de ser la resistencia que se alcanza a un nivel de deformación más o menos importante, y que se le conoce como resistencia última o resistencia residual. Una característica de los materiales granulares es que mientras mayor es el esfuerzo vertical al que son sometidos, mayor es la resistencia al corte que alcanza. Y eso es simplemente comparando cada una de las curvas. Ustedes notarán que la que está con un esfuerzo vertical de 3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado es la que resiste más que todo el resto. Y la que menos resiste es la que está confinada a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Ese resultado de alguna manera confirma lo que nuestra intuición nos dice. Mientras más confino un material granular, mayor resistencia al corte tengo. La lámina inferior lo que muestra es la deformación o desplazamiento vertical en centímetros como función del desplazamiento horizontal, ¿ya? Entonces, ese desplazamiento vertical corresponde a lo que se mide con este dial. Lo que se ve en este caso es que a medida que se deforma horizontalmente la muestra, hay un descenso de la caja, ¿ya? El material granular se acomoda de alguna manera, disminuyendo su volumen. Y llegado a cierto punto, el material comienza a dilatar. Ahora, para casi todos los casos dilata, incluso para los confinamientos mayores. Entonces se produce inicialmente un cambio volumétrico positivo, podemos llamarlo, o de compresión, y después una dilatancia que hace que en el fondo el material aumente su volumen. Giovanni tiene una pregunta, te voy a dar la palabra a Giovanni. Hola, buenos días. ¿No? Hola, profe. Sí, Sí, te escucho. Cuéntame. en el ensayo de corte directo nosotros manteníamos una densidad para realizar el ensayo, pero con esta deformación vertical hay un cambio de volumen, entonces sí cambia la densidad en verdad. Entonces, eh, ¿ese supuesto está malo de que la densidad se mantiene constante? ¿Hay algunas repercusiones respecto a eso en las conclusiones? Gracias, Giovanni, por tu pregunta. Efectivamente, lo que yo les menciono acá arriba, esta densidad relativa del 30%, se llama densidad de convección. Todos los ensayos de materiales granulares tienen una densidad de convección. Entonces, todas estas muestras o todos estos ensayos que yo muestro acá parten inicialmente de esa densidad relativa. Efectivamente, lo que ocurre es que esa densidad, a medida que el test va avanzando en sus etapas, se va modificando.
Y eso es un hecho porque son materiales granulares. Lo importante en cada etapa es saber o poder medir cuánto es ese cambio volumétrico que se va produciendo en cada una de esas etapas. ¿A qué etapas me refiero? La primera parte del ensayo es la aplicación del esfuerzo vertical inicial, ¿ya? Entonces, eso me va a generar lo que se conoce como una consolidación inicial. Esta densidad relativa del 30% es nuevamente la de confección de la muestra, cuando no está sometida a ningún nivel de esfuerzo. Entonces, tan pronto como yo ponga estas cargas verticales, que se mantienen constantes a lo largo del test, se va a producir un asentamiento. A ese asentamiento yo le llamo un cambio volumétrico o por consolidación, una consolidación inicial o un confinamiento inicial. Entonces, si nosotros pensamos que mientras más grande la carga, mayor va a ser esa consolidación inicial, lo que podría ocurrir y que no está aquí anotado es que la muestra que está confinada a un menor valor de esfuerzo, como el de 1 kilogramo de fuerza por centímetro cuadrado, después de aplicar esa carga va a generarse un pequeño acomodo de partícula, por lo tanto la densidad relativa va a aumentar un pelo. Ya no va a ser 30%, podría ser, por ejemplo, 32%. Se hace un poquito más denso. Si nos vamos ahora al otro extremo, en el caso en que el material está más confinado, que sería el de 3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, lo que yo esperaría durante esa etapa de aplicación inicial del esfuerzo vertical es que se densifique más que en el otro caso, más que en todos los otros casos. Entonces ahí la densidad relativa de confección podría pasar de un 30% a un 35%, por decir un número, o 36%. ¿Ya? Entonces, en realidad, al momento en que yo empiezo a generar el esfuerzo de corte, producto del desplazamiento horizontal, las muestras ya tienen un nivel de consolidación o un volumen distinto del que tenían durante la etapa de confección. Lo importante siempre es tener algún registro de cuál es ese cambio volumétrico. Entonces, yo no simplemente anoto el valor de confección, sino que tengo que ir después de la consolidación anotando estos valores. Este tema vuelve a ser importante cuando veamos los ensayos triaxial, porque ahí ocurre lo mismo. La muestra se prepara inicialmente, posteriormente se confina hasta el nivel de esfuerzo deseado y después de eso recién se produce la etapa de corte. Se lleva la muestra se le aplica esfuerzo de corte. ¿Ya? Entonces, la pregunta era de Giovanni, si es válido o no. La respuesta es sí es válido. ¿Ya? O sea, hay cambios volumétricos durante el ensayo por esta etapa de consolidación y por esta etapa de corte. Lo que yo debo hacer es medirlos para poder interpretar ese comportamiento. Entonces, el comportamiento completo del material incluye tanto su curva tensión-deformación, como en este caso, y la curva de cambio volumétrico a medida que el desplazamiento horizontal aumenta. ¿Ya? A eso se le conoce como comportamiento. En este caso, las curvas tensión-deformación son todas monótonamente crecientes y en el caso de las deformaciones o desplazamientos verticales y horizontales se produce un cambio volumétrico positivo inicial y después una dilatancia que hace que el material aumente su volumen. Lo que aparece en la lámina siguiente trata de mostrar lo mismo, solo que ahora las muestras, en lugar de haberse confeccionado a una densidad relativa del 30%, se confeccionan a una densidad mayor, del 70%. Estas muestras son inicialmente más densas. Y lo que ocurre en este caso es que las resistencias, fíjense que estos gráficos ambos están hasta 4 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, aquí arriba. En este caso los materiales tienden a ser un poco más resistentes. Fíjense si comparo curvas con curvas. Por ejemplo, la de 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado llega hasta acá, hasta, qué sé yo, 0,6. Esta llega hasta 0,9 más o menos, pero alcanza una resistencia peak un poco antes, a valores mayores. Entonces lo que se nota en estos casos es que las curvas tensión-deformación son un poco más paradas, en el sentido de que tienen más rigidez inicial. Fíjense. Alcanzan un pic de resistencia y después la resistencia comienza a caer. ¿Ya? En casi todas.
Aquí en esta de 3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado un poquito más leve, en este de 4 un poquito más marcado. Ese tipo de comportamiento se llama ablandamiento. El material alcanza una resistencia mayor, peak, pero después se produce un ablandamiento, que es una reducción de la resistencia al corte a medida que la deformación progresa. Entonces, si nos vamos comparando aquí, en este caso podemos comparar la de 1, 2 y 3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Fíjense que en todas ellas se alcanza una resistencia peak, que en el de 3, por ejemplo, llega hasta 3 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si lo comparamos con el lila acá, que es el mismo ensayo pero una densidad relativa menor, este llega apenas hasta 2,1. No alcanza a llegar tan arriba, el otro llega hasta por acá. Entonces, esa es otra característica de los materiales granulares, la cual nos dice que si la densidad del material es alta, eventualmente se podría comportar mostrando comportamientos de este tipo, ¿ya? Con resistencias peak que son mayores que las resistencias a deformaciones más grandes o la resistencia última o residual, como se llama técnicamente. Por otro lado, si nos vamos al gráfico de abajo, donde se muestra cómo evoluciona la deformación vertical con la horizontal, aquí vemos que la contracción inicial, que también se veía en el otro caso, es mucho más pequeña, dando paso a una fuerte dilatancia, ¿ya? Que es la dilatancia quiere decir que el volumen empieza a aumentar. En el caso de los ensayos a 30% de densidad relativa, se produce bastante contracción volumétrica y hacia el final del test una dilatancia. Aquí no, aquí se contrae levemente y después dilata fuertemente. Entonces, otra característica de los materiales granulares que cuando están en una configuración densa, la contracción volumétrica inicial del test es bastante pequeña, lo cual da paso a una dilatancia muy marcada, ¿ya? Ahora, si juntamos ambas observaciones, esto de la resistencia peak con la tendencia a dilatar, ambos fenómenos están íntimamente relacionados. En otras palabras, este aumento de resistencia de los materiales densos se debe precisamente a ese aumento en la tendencia a dilatar. O sea, los materiales densos tienden a dilatar, por lo tanto, generan resistencia al corte adicional que en los casos en los cuales los materiales están sueltos. En que esta tendencia dilatante es bastante más reducida. De hecho, estos materiales que están a una densidad relativa del 30%, que es bastante suelto, es raro que muestren esta tendencia dilatante, ¿ya? Aunque sea pequeña. Lo que ocurre generalmente es que las tendencias son bastante más contractivas, es decir, son cosas, no sé si puedo rayar acá. Una pregunta, profe. Sí, cuéntame. ¿Quién está hablando? Entonces, ese esfuerzo vertical que se le pone a la muestra encima es móvil, como que permite esa dilatación. Claro, la carga se aplica a través de este marco, ¿cierto? Entonces, lo que el marco asegura es que la fuerza va a ser constante, pero sí se puede mover, se puede mover para arriba y para abajo, ¿ya? El marco lo que dice es, yo me aseguro de que esta fuerza va a ser constante. Ahora, imagínate que tienes una fuerza pequeñita, digamos, para que no sea tan difícil. Igual yo puedo mantener esa fuerza constante a pesar de que el sistema se mueva para arriba o para abajo, que es lo que ocurre efectivamente. Entonces, este sistema tiene controles tal que permite hacer ese tipo de medición. En el caso horizontal mantiene una deformación constante y mide la carga, y en el caso vertical mantiene la carga constante y permite medir la deformación, ¿ya? Entonces, estas observaciones son cruciales, nos van a salir a lo largo de todo el curso. Materiales densos tienen más resistencia producto de la dilatancia, materiales sueltos
tienen tendencias contractivas volumétricas, ¿ya? A diferencia de esto, digamos, que igual dilatan un poquito al final, pero en la mayoría de los casos en que los materiales están sueltos se contraen todo el rato, ¿ya? Y voy a hacerlo con la mano aquí, tienen comportamiento de este tipo. Y las curvas tensión-deformación en este caso son más monótonamente crecientes, sin esos picos de resistencia que se ven en los casos densos. Para poder explicar este fenómeno es que se utiliza mucho este modelo de partículas esféricas que aparece acá. Para poder entenderlo quiero que se concentren primero solamente en la columna de la izquierda, donde se muestra inicialmente una configuración de un material granular de tipo que se le llama tipo contractivo, ¿ya? Esta configuración se puede denominar suelta. ¿Por qué suelta? Porque fíjense que todas las partículas están apoyadas de tal manera que generan espacios que son bastante grandes. Si uno hace el cálculo de cuál sería el índice de vacío asociado a esta esfera monotamaño, el índice de vacío da en torno a 1. Recuerden ustedes que el índice de vacío es el volumen de vacío partido por el volumen de sólido. Entonces, si el índice de vacío igual a 1, quiere decir que tanto el volumen de esferas como de vacío en esa configuración es idéntico, ¿sí? Hay tanto espacio como partículas. Entonces, si uno tiene inicialmente una configuración de este tipo, con las esferas apoyadas de esa manera, cuando uno aplica un esfuerzo de corte, como es en la figura de abajo, un esfuerzo de corte en esa dirección, lo que va a ocurrir es que las partículas van a pasar a ocupar estos grandes espacios por medio de rotaciones, ¿cierto? Las partículas rotan, ocupan estos espacios y los espacios se reducen. Se produce un acomodo de tal manera que incluso en la vertical uno podría medir ahí una pequeña, un cambio, ¿cierto? Entonces, este comportamiento de la columna izquierda está asociado a los materiales que están sueltos, ¿ya? Ustedes deberían asociar siempre un comportamiento suelto a este tipo de fenómeno. Entonces lo que ocurre en este caso es una reducción del índice de vacío y una reducción también en el volumen total. Eso se conoce como contracción volumétrica, ¿eh? Ese es el modelo que lo explica de alguna manera. Ahora, si nos pasamos a la columna de la derecha, donde partimos con una configuración densa, en el sentido de que las partículas monotamaños ahora están ubicadas de tal manera que fíjense que los espacios que quedan aquí son bastante más pequeños que en el caso anterior. Si uno calcula el volumen de vacío de esta configuración, considerando esferas monotamaño, van a llegar a índices de vacío de en torno a 0,56, me parece, que es casi la mitad que en el otro caso. Noten también que esta configuración es exactamente la misma que esta, ¿ya? Solo que ahora parto de una configuración densa. Si yo someto esta muestra a un esfuerzo de corte ahora, lo que va a ocurrir es que las partículas se van a empezar a montar sobre las vecinas inferiores, ¿cierto? Lo cual va a generar una estructura con un volumen mayor. Los vacíos, fíjense, aumentan su tamaño, el volumen también. A eso se le conoce como dilatancia, ¿ya? Noten que esta configuración final acá es análoga a la inicial de acá. Esto es un modelo simplificado, entonces uno podría pensar que este volumen es el mismo que este. En realidad no es el mismo, sino que es simplemente un modelo simplificado para poder entender qué es lo que está ocurriendo cuando uno ve comportamientos dilatantes, ¿ya? En el fondo el mensaje es que si yo tengo un material muy denso y lo someto a un esfuerzo de corte, las partículas van a empezar a rotar, a montarse unas con respecto a otras, lo cual va a generar un volumen mayor, ¿ya? A esa tendencia a generar esos volúmenes mayores es que se le conoce como comportamiento de tipo dilatante. Y es el que explica estos comportamientos de acá, estas resistencias peak, ¿ya? Y estas tendencias a que el volumen aumente en la vertical. Profe, ¿Sí? en el Francisco. gráfico del que mostró ahora recién, Ujú. en el segundo gráfico el esfuerzo vertical como que bajaba, perdón, el desplazamiento vertical se hacía negativo, pero después se hacía positivo. Sí, ¿A qué se debía eso? ¿no? Sí, ese mismo. Claro. Lo que pasa es que este modelo simplificado de acá,
por ejemplo, en el caso dilatante, fíjate, la única posibilidad de que las partículas se muevan aplicando este esfuerzo de corte es montándose una con respecto a la otra, ¿sí? Entonces, si uno midiera la deformación vertical del completo, si yo pusiera una placa aquí, por ejemplo, y midiera cuánto se deforma eso, yo vería que tan pronto aplico el esfuerzo de corte, todo sube, ¿cierto? Lo que ocurre en el ensayo no es exactamente lo mismo, porque la configuración no es como esta, esto se llama un arreglo cristalino. Cristalino porque todas las partículas, digamos, tienen una ubicación similar. O sea, si yo tomo un volumen de control acá, por ejemplo, el volumen de control se repite en el espacio, ¿no? En el caso de un material granular, eso es súper difícil de alcanzar, porque las partículas tienen distinto tamaño, porque no son homogéneas, etc. Entonces las partículas no están en una configuración cristalina de tal manera que empiezan a dilatar de una, sino que inicialmente existe una pequeña contracción, ¿ya? Baja un poquito, se acomoda el material granular, se contrae un poquito y después empieza a dilatar, ¿ya? Entonces es un poco distinto al modelo simplificado. El modelo simplificado captura simplemente la parte esencial del fenómeno de dilatancia y el fenómeno de contracción volumétrica. Entonces sirve como para tener una idea, una noción de por qué están ocurriendo estos comportamientos. Pero obviamente no son modelos exhaustivos que expliquen todos los detalles. Un aspecto adicional de esta lámina que me gustaría resaltar es que la tendencia dilatante de los materiales es más exacerbada mientras menos confinamiento tengan. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes se fijan en la curva, comparamos por un momento la curva de 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado con la de 4, vemos que la de 1 tiene una resistencia menor, ¿cierto? A pesar de que tiene un pic por acá. Y la de 4 tiene una resistencia mucho mayor y un valor pic por acá. Si nos vamos a las curvas de abajo para ver el cambio volumétrico, vemos que la de 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado dilata muy fuertemente, ¿ya? Mientras que la de 4 es casi la que menos dilata. Entonces, como conclusión podemos sacar que mientras menos confinado el material, esa tendencia a dilatar es más fuerte. ¿Por qué ocurre eso? Es porque mientras menos carga tiene el arreglo granular, mientras menos carga vertical tiene, es más fácil generar este proceso de dilatancia. Las partículas, para ellas les es más fácil montarse una con respecto a la otra. Eso se ve reflejado en este gráfico, ¿ya? Más fácil. En cambio, cuando más grande es el esfuerzo vertical que se está aplicando, esa tendencia se tiende a inhibir, porque a las partículas les cuesta más montarse una con respecto a la otra. Eso hace que las curvas sean menos pronunciadas. Pero una consecuencia de esa dificultad de poder montarse una con respecto a otra es un aumento en la resistencia, ¿ya? Y por eso estas curvas de confinamiento mayor son más paradas todavía, porque en el fondo lo que cuesta montarse hace que el esqueleto granular sea mucho más resistente. Entonces, al aplicar esfuerzo de corte, yo puedo aplicar mucho mayor esfuerzo de corte porque estoy siendo ayudado de alguna manera por esta tendencia dilatante. Todos estos conceptos que yo estoy mencionándoselos rápidamente en esta clase son conceptos que cuesta entenderlo a la primera. A lo mejor ahora ustedes van a tener una noción, después si ven los videos de clase les va a quedar un poquito más claro y a medida que avancemos en el curso se les van a ir consolidando estas ideas, ¿ya? No piensen que lo tienen que aprender de una, sino que va a ser un proceso más lento, digamos, pero todos los ingredientes que les estoy mencionando acá les van a servir para poder entender lo que viene y para poder entender por qué es tan importante tener un material denso, cómo eso afecta la resistencia al corte, cómo afecta el comportamiento y por el contrario los peligros de tener un material suelto, que tiene una menor resistencia al corte, que tiene comportamientos contractivos, que en el caso de un material seco a lo mejor no es tan peligroso, pero cuando hay agua entre medio de los vacíos, sí podría ser
causante de comportamientos fuertemente no lineales, como por ejemplo licuación. Entonces, si no les queda claro, absolutamente vayan y revisen nuevamente el video hasta que más o menos puedan entender la idea. Los conceptos son bastante simples, pero requieren un poquito de repetición para poder entenderlos a cabalidad. Bueno, lo que aparece en esta lámina es básicamente lo mismo que lo anterior, solo que ahora se muestran un medio particulado que es un poquito más realista, digamos, con partículas que tienen distintos tamaños. Lo que aparece a la izquierda es la configuración inicial, donde estas partículas están apoyadas de tal manera que generan estos espacios que están en azul. Lo importante acá es que imagínense que se tienen que imaginar que todos estos espacios son agua, digamos, ¿ya? Esto azul es agua. Cuando este material está en una configuración suelta, como lo que parece estar acá, si es sometido a un esfuerzo de corte, lo que va a pasar es que estas partículas se acomodan, y este acomodo es el que es responsable por una deformación vertical, en el caso de que el agua pueda escapar rápidamente de los espacios, o en su defecto podrían causar excesos de presión de poros si el material drena esa agua en forma muy lenta, ¿ya? Entonces eso lo resumí acá como que podría generar exceso de presión de poro en condición no drenada, que se llama, o un cambio volumétrico en condición drenada. Entender esto es súper importante porque estos cambios de volumen positivo son los que pueden eventualmente, si el material es excesivamente suelto, generar licuación estática, por ejemplo, que es un fenómeno que se da durante los terremotos o posteriormente a los terremotos, producto de que un sismo genera estos esfuerzos cíclicos que pueden hacer que el material genere excesivas presiones de poro. En algunos casos pueden ser incluso iguales al confinamiento efectivo de la masa. Ya, eso es con respecto a comportamiento. Lo que les voy a hablar a continuación tiene que ver con el hecho de que ya nos dimos cuenta que la resistencia al corte de los materiales granulares depende del nivel de confinamiento. En ambos gráficos que hemos visto tenemos un resultado análogo, y es que mientras más confinado el material, más resistencia al corte tiene. ¿Sí? Entonces, esta es la resistencia para 1 kilogramo fuerza centímetro cuadrado, para 2, para 3, para 4. Lo mismo que en el caso del material suelto. Para 1, 1,5, 2, 2,5 y 3. Entonces, hay una tendencia del material a resistir más mientras más confinado está. Para poder entender ese fenómeno tenemos que revisar un poquito el concepto de los criterios de falla de Mohr-Coulomb, ¿ya? O más bien, el criterio de falla de Mohr-Coulomb es el que nos va a ofrecer una herramienta para poder matemáticamente encontrar la relación que existe entre el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte, ¿ya? Entonces, el criterio de falla de Mohr-Coulomb es un criterio que se utiliza para muchos materiales, tanto granulares como materiales continuos, en ingeniería y en mecánica, ¿cierto? En mecánica del continuo. Entonces, este criterio se separa en dos partes, la parte de Mohr y la parte de Coulomb, que no fueron contemporáneos, de hecho. Christian Otto Mohr vivió entre los años 1835 y 1918, mientras que Charles Augustin de Coulomb vivió un poco antes, ¿cierto? Ustedes ya en los cursos de mecánica de sólidos, que ya lo tomaron, ¿cierto? Porque es requisito de este curso, vieron qué significa el círculo de Mohr. Entonces, cuando yo tengo un estado de esfuerzos cualquiera que está en equilibrio, eso se puede representar por medio de un círculo centrado con respecto al eje vertical, y cada uno de estos círculos representa en el fondo una representación plana del estado de esfuerzos, ¿cierto? Entonces, este círculo chiquitito representa el plano donde está el sigma 3 y el sigma O, este naranjo donde está el sigma 1 con el sigma O, y el círculo completo es el sigma 1 con el sigma 3.
Entonces, esta representación matemática se le atribuye al señor Moore y es bastante conveniente porque en forma muy simple uno puede encontrar los esfuerzos principales, que son sigma 1, sigma 2, sigma 3, y en cualquier plano de un elemento de un material cualquiera, ¿cierto? Un cubo o un elemento qué sé yo, ya sea de suelo, que se puede considerar como continuo, o hormigón, ¿cierto? Yo puedo encontrar el esfuerzo de corte y el esfuerzo normal aplicado en esa cara, ¿cierto? Entonces es una representación muy útil de un estado de fuerza en equilibrio. Bueno, por otro lado, la contribución de Coulomb es esta ley de fricción, que nosotros conocemos bastante bien de los cursos de física básica, ¿cierto? Esta ley dice que si yo tengo un cuerpo apoyado sobre una base, y este cuerpo tiene un peso W, la fuerza máxima que puedo ejercer antes de que este cuerpo comience a deslizar es proporcional a la normal que está sintiendo el cuerpo, que en este caso sería igual al peso, y proporcional a un coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es mu. Si yo hago, por ejemplo, un diagrama de cuerpo libre en el elemento y pongo todas las fuerzas que están actuando cuando la dirección de movimiento es de izquierda a derecha, voy a encontrar que voy a tener esta fuerza normal hacia arriba, ¿cierto? En el plano donde está apoyado sobre esta base, y hacia la izquierda va a haber una fuerza de roce que es mu por la normal en el caso límite, ¿ya? Entonces, si yo sumo esas dos fuerzas, la normal para allá y mu por la normal, me va a dar una fuerza resistente o resultante R, ¿sí? Cuyo ángulo es el ángulo, se llama ángulo phi. Entonces yo podría representar este resultado como la fuerza máxima es igual a la tangente de phi por la normal. Ahora, cuando yo quiero normalizar estos resultados y llevarlos, en vez de trabajar con fuerzas, trabajar con esfuerzos, lo que debo hacer es dividir las fuerzas por el área transversal donde está ocurriendo este fenómeno de interacción entre las superficies, tanto del cuerpo como la base. Entonces, al hacer eso, yo voy a poder encontrar que la fuerza máxima, que es de tipo horizontal, al dividirlo por el área, va a ser un esfuerzo de corte, ¿sí? Estado máximo. Y si divido la fuerza normal por el área, también voy a tener un esfuerzo normal. Entonces, la ley de Coulomb, en otras palabras, se puede expresar como que el corte máximo que se puede aplicar en esta superficie de deslizamiento es proporcional a tangente de phi, que es el coeficiente de fricción, por la normal. El tau máximo es tangente de phi por sigma, el esfuerzo normal. Entonces, lo que ocurre es que ambos criterios o ambos aspectos, tanto de la ley friccional de Coulomb como el círculo de Moore, se combinan en geotecnia para poder definir el criterio de falla de Moore-Coulomb. Y el criterio de falla de Moore-Coulomb no es otra cosa que decir los esfuerzos de corte van a estar limitados por esta expresión de Coulomb. Por lo tanto, cualquier círculo de Moore que representa un estado de esfuerzo del material va a estar limitado por esta envolvente, ¿ya? No van a poder haber círculos que pasen por fuera de la envolvente propuesta por Coulomb. Entonces, una representación del estado crítico, considerando una envolvente de tipo Moore-Coulomb, es la que está acá, ¿no? Donde en la vertical está el esfuerzo de corte y en la horizontal está el esfuerzo normal. Este círculo de Moore corresponde a una representación de un triaxial, que lo voy a explicar más adelante en el curso, donde sigma 1 es el esfuerzo principal mayor y sigma 3 es el confinamiento efectivo, que es el esfuerzo menor. Entonces, lo que quiere decir el criterio de falla Moore-Coulomb es que este círculo no puede sobrepasar esa envolvente de falla. Esta envolvente de falla, entonces, representa la resistencia al corte del material granular. Fíjense que la representación inicial de Coulomb, que es puramente friccional, tiene esta componente de acá, ¿cierto? El corte máximo es sigma por tangente de phi. Si uno le agrega una componente constante, que es este C de acá, va a tener
una resistencia adicional que es independiente del confinamiento, que es equivalente a tener esta envolvente con un coeficiente de posición acá. Entonces, estos parámetros, para el caso del suelo, se denominan C, cohesión, y Φ, ángulo de fricción interna del material. Este modelito que está acá es requete contra ocupado para materiales granulares, también se utiliza en algunos casos para materiales, para roca, para hormigón, etc. ¿Ya? Tiene múltiples aplicaciones. Otra característica de este modelo de falla es que se define solamente para valores positivos, fíjense acá, ¿ya? Donde los valores positivos son compresión en el caso del suelo. Esto da a entender de que el suelo no tiene resistencia a la tracción, es decir, no tiene resistencia en este lado. Lo que sí podría tener una roca, por ejemplo. Las rocas sí tienen resistencia a la tracción, por lo tanto aquí se define, uno podría seguir con la extensión de este modelo, o podría definir un modelo adicional aquí, que genere un corte a la resistencia a tracción, por acá. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. La tangente de phi, entonces, ¿era igual como al coeficiente de fricción? O en el fondo eso es lo que simbolizaba. Exactamente. El coeficiente de fricción que aparece acá, este mu, es tangente de phi. ¿Cómo se calcula eso? Si tú matemáticamente calculas cuál es tangente de phi aquí, por geometría, tangente de phi es mu por n dividido por n. Entonces, como los n se simplifican y te queda que tangente de phi igual a mu. Entonces, ese ángulo de fricción interna que representa la inclinación de esta curva o de esta envolvente es una forma de representar el coeficiente de fricción. Solo que en suelos se utiliza el ángulo de fricción interna, no se utiliza el coeficiente de fricción. ¿Ya? Entonces, este valor de acá es el que uno determina de los ensayos de resistencia al corte. Y eventualmente, si tuviera una componente cohesiva, podría determinar a través de ensayos de laboratorio, como el corte directo, por ejemplo, esta cohesión. ¿Ya? Entonces, este modelito que está acá es el que nos permite establecer la relación entre el sigma, o el esfuerzo normal, y el esfuerzo de corte. Y ustedes pueden entender claramente que los resultados de los ensayos de corte directo se pueden representar de esta manera. Uno podría encontrar la envolvente de falla utilizando este modelito simple. Lo que está en esta lámina trata de hacer aquello que acabo de describir. Es decir, para cada esfuerzo vertical se han graficado el esfuerzo de corte último de cada uno de los ensayos. En azul están los ensayos para una densidad relativa del 30% y en rojo a una densidad relativa del 70%. Estos valores que están acá, fíjense que no son exactamente iguales, ¿ya? Hay una pequeña diferencia y son los valores correspondientes, aquí en las curvas, son estos valores de acá, estos valores últimos. ¿Ya? No estoy considerando el valor peak, estoy considerando el valor a una deformación, a la máxima deformación del test. En el caso de los materiales sueltos, o el material suelto, son estos de acá también. ¿Ya? Me estoy refiriendo a esos valores. Y lo que ocurre acá es que si uno lo grafica todos juntos, después traza la mejor, o digamos, traza aquella que considere como la envolvente, o la resistencia al corte del material. Entonces, al hacer ese ejercicio, después de trazar esta recta, uno calcula cuál es el coeficiente de posición y cuál es el ángulo que se subtiende, o el ángulo de inclinación de esta recta. Y resulta que para este caso, para esta representación que yo hice acá, la cohesión es nula y el ángulo de fricción interna es 35 grados. Bueno, aquí hay hartos aspectos que es importante mencionar. El primero, este material es una arena. La arena, ustedes saben, está compuesta por partículas. Esas partículas no tienen una cohesión entre ellas, no tienen un agente cementante o algo que las mantenga unidas. La cohesión, el parámetro de cohesión generalmente está asociada a la resistencia al corte que uno tendría si el material no está confinado. Entonces, si uno piensa en esta arena que se está ensayando, si yo no la confino, no va a tener ninguna capacidad de resistir al corte.
porque sus partículas se van a disgregar, ¿cierto? Por lo tanto, la decisión que yo debo tomar en esos casos es, si estoy en presencia de una arena que no tiene esa capacidad cohesiva, yo elijo un parámetro de resistencia al corte de cohesión igual a 0. Esa es una decisión, es una forma de interpretar estos ensayos. Entonces, inmediatamente eso va a definir que la envolvente que yo voy a definir pasa por el origen, sin cohesión, no tiene coeficiente de posición. La segunda decisión que debo tomar es que con todos estos ensayos yo debo trazar una recta que siga algún criterio, ¿ya? El criterio que yo adopté en este caso para poder encontrar ese ángulo de 35 grados es que la recta pase por los puntos, digamos, inferiores. ¿Qué hubiese pasado si yo, por ejemplo, la recta la hubiese tirado pasando por los puntos superiores? Por los rojos, por ejemplo. Una cosa así. Y además pasando por el origen. Eso me hubiese dado un ángulo de fricción más grande. Por decir algo, me puede haber dado 37 grados. ¿Cuáles son las implicancias de elegir un par de grados más de resistencia? Bueno, las implicancias pueden ser bastantes. Si yo estoy diseñando, por ejemplo, un talud que depende de este ángulo de fricción, si yo elijo un ángulo de fricción más grande que este, eso quiere decir que el talud lo puedo hacer más inclinado, lo cual implica, por ejemplo, posiblemente menos movimiento de tierra, ¿ya? O menos pasadas menos tránsito de camiones para poder materializar ese talud, o menos cortar menos en terreno, ¿ya? Entonces, diferencias de ese tipo, de un par de grados, en algunos proyectos puede hacer una gran diferencia en costo. Piénselo de esta manera. Si ustedes tuvieran un hormigón, por ejemplo, que tiene una resistencia a la compresión de, qué sé yo, yo no me sé ni los valores de órdenes de magnitud, pero supongan que tiene, no sé, 20 megapascales de resistencia. Y lo comparo con uno que tiene 30 megapascales de resistencia. Claramente yo puedo hacer estructuras con menos hormigón mientras más resistente el material, ¿ya? Entonces, ese que tiene 30 megapascales de resistencia, puedo hacer muros más delgados a lo mejor, o losas más pequeñas, por lo tanto me puedo ahorrar mucho en materiales. Entonces, en materiales granulares ocurre lo mismo. Mientras más grandes estos parámetros, quiere decir que el material es más resistente, por lo tanto mis diseños pueden ser menos robustos, menos conservadores, ¿cierto? O más usados, si lo quiero ver de alguna manera. Entonces aquí lo que yo adopté fue un approach conservador en el cual dije, mira, en realidad podría a lo mejor tirar el promedio, podría tirarme con los valores máximos, pero como no estoy seguro de que siempre voy a tener esa resistencia y que si el material eventualmente puede quedar compactado a una densidad relativa no tan alta, entonces mejor me voy por un approach conservador y tiro la curva que pasa por los puntos de menor resistencia, ¿cierto? Que son los que están acá. Entonces, en ese caso obtengo un ángulo de fricción de 35 grados. ¿Ya? No sé si se entiende más o menos la forma de poder decidir qué parámetros al corte seleccionar en base a estos ensayos de laboratorio. Profesor, ¿Sí? ¿Matías? ¿podría repetir a qué estaba asociado el valor C? ¿O qué significaba la cohesión? Claro, la cohesión, a ver, aquí está más claro. La cohesión representa de alguna manera la resistencia al corte cuando no tengo ningún tipo de confinamiento. Esto es 0, ¿ya? Signo 0. Entonces sería algo así como la resistencia al corte que yo tendría si el material no está confinado. En el caso de una arena, si yo no confino la arena va a estar así como todas las partículas separadas. No tengo resistencia al corte. Entonces es súper difícil justificar en una arena tener un coeficiente, una cohesión distinta de 0, ¿ya? Por eso que acá se adoptó una cohesión nula. En el caso de otros materiales, como por ejemplo materiales, qué sé yo, arcillosos, limosos, en que yo, por ejemplo, en terreno lo puedo ver como no sé, puedo ir a terreno y ver un talud así perfectamente vertical, porque el material es capaz de sostenerse a sí mismo. Si yo voy, por ejemplo, con algún tipo de cuchillo y saco una muestra de suelo, esa muestra de suelo se puede mantener en pie
como un bloque, a pesar de que yo no necesariamente lo tengo que confinar, ¿sí? O sea, puedo sacar un bloque, incluso tallar el bloque y hacer figura, hacer una probeta para ensayar el laboratorio. Y ese hecho de que yo pueda sacar un bloque y dejar el material sin confinar y se mantenga estable su forma, eso es una señal de que el material tiene cohesión, que tiene una resistencia al corte a pesar de no tener confinamiento. Entonces, en estos materiales arenosos, que es el ejemplo que les mostré, la cohesión casi siempre se descarta, es igual a 0, y solamente uno se queda con el ángulo de fricción interno. En otros materiales que sí tiene sentido hablar de cohesión, ahí uno calcula la cohesión y calcula además un ángulo de fricción interna, las dos cosas. Giovanni tiene una pregunta. Gracias. Sí, profe. Con respecto al criterio conservador que mencionó, al final igual es súper arbitrario en el sentido de que yo elijo la densidad relativa. Entonces podría elegir una densidad relativa del 10% y mi criterio conservador sería asociado a esa densidad. Entonces, ¿en base a qué criterio, en verdad, elijo la densidad? ¿La que está en el suelo? ¿O un poquito más? ¿Una normativa? Eso Ya. en verdad mi pregunta. Gracias. Súper buena pregunta. Y esto es, efectivamente, es así. ¿Por qué yo elegí pasar, por ejemplo, por qué elegí los datos del 30% y no los del 70%? Entonces, si uno lo pone en contexto, la historia es más o menos así. Y les voy a contar una historia real, ahora que es un proyecto que estoy participando ahora, en este momento. Se tiene que hacer un muro de un tranque de relave con material de empréstito y resulta que cuando se especifica cómo poner el material en terreno, se especifica en términos de la densidad máxima compactada seca del Proctor. ¿Ya? Entonces, no sé, ustedes recuerdan el Proctor, ¿cierto? El Proctor lo que tenía como resultado era la densidad máxima compactada seca y la humedad óptima. Entonces, teóricamente, cuando uno hace ese ensayo en laboratorio, uno obtiene esos dos valores y puede especificar, poner en terreno ese material como función de esas densidades. Uno especifica, por ejemplo, el 95% de la densidad máxima compactada seca del Proctor modificado, por ejemplo. Entonces, si uno conoce esa densidad del laboratorio, uno sabe a qué densidad debe alcanzar en terreno. Entonces, ese material se especifica por el tipo de obra que debe ser compactado a ese nivel de densidad en particular, ¿ya? Y eso significa un número, por ejemplo, 2 toneladas metro cúbico. Entonces, yo en terreno, supuestamente con las capacidades que tengo para compactar y control, etcétera, yo debo alcanzar esa densidad y sé que mi estructura va a tener esa densidad. Entonces, ¿cuál sería la decisión natural para poder hacer ensayos de corte directo, por ejemplo? ¿Qué densidad debo elegir para hacer los ensayos? Se lo pregunto a... ¿Quién me preguntó? ¿Era Giovanni? Yo, profe. Sí. Hoy no sabría la del Proctor, yo creo. Claro, uno elige la densidad que espera en terreno, ¿cierto? Si va a construir con el 95% del Proctor, entonces debería estar en torno a ese valor para poder especificar qué densidad utilizar en el laboratorio. Entonces, efectivamente, uno especifica el 95% del Proctor. Y en función de esa especificación, uno encarga al laboratorio que tiene que preparar de esa manera las muestras. Ahora, lo que podría ocurrir en ese proyecto es que la compactación no se alcance completamente y no haya certeza de que en todas partes el muro vaya a quedar con ese nivel de compactación y a lo mejor podría tener, no sé, un 90% de la densidad del Proctor. Entonces, dado que el material queda más suelto, yo podría tener la preocupación de cómo afecta eso los parámetros de resistencia al corte. En ese caso, lo que yo debo hacer es a lo mejor encargar una serie de ensayos, pero a esa densidad, un poco más baja, y ver cómo cambian los parámetros de resistencia al corte, cómo cambia el comportamiento. Entonces, para resumir esta historia en el fondo, cómo yo seleccione la densidad va a depender de cómo esté el material en terreno.
La historia que yo les conté es un material de empréstito que se utiliza para construir un muro y ese material se especifica que tenga tal nivel de compactación. Entonces, mis ensayos de laboratorio yo lo voy a pedir acorde a esos niveles de densidad que yo espero en terreno. Pueden existir otras situaciones en las cuales el material a lo mejor yo no tenga ninguna posibilidad de mejorarlo. Simplemente necesito saber cuáles son sus parámetros resistentes in situ. ¿Ya? A lo mejor voy a hacer una fundación y el suelo de fundación es el que me tocó nomás. Ahí a lo mejor yo tengo que prospectar, sacar muestras y esas muestras tratar de ensayarlo en la densidad in situ, como está, y ver cuáles van a ser los parámetros de resistencia al corte que yo debo seleccionar en ese caso. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la aplicación, es cómo yo especifico las densidades. Este caso es un caso súper extremo, porque fíjate que las densidades relativas cambian mucho. O sea, es difícil que yo en un caso real tenga tal variabilidad. Simplemente es para mostrarles que pueden haber diferencias entre un estado y otro del material, a pesar de que teóricamente estas resistencias deberían ser más o menos parecidas. Lo que no mencioné acá es que estos puntos que están sobre 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado son los esfuerzos verticales del material denso y el material suelto, ¿no? Y para los otros casos también hay coincidencias, salvo en estos, que solamente se ensayaron para densidad relativa al 30%. Entonces, aquí más bien el ejercicio de seleccionar los puntos más bajos de resistencia es porque se tenían densidad relativa de un 30 y un 70, ¿no? Pero en el caso real probablemente no se tenga tal nivel de variabilidad. Uno generalmente en esos casos va a tener a lo mejor la misma densidad. Y todos estos puntos van a ser la misma densidad y uno tiene que elegir en base a eso. No sé si se entiende la idea. Sí, profe, me quedó súper claro. Gracias. Genial. Entonces, para ir cerrando este tema, un poquito más lento de lo que esperaba, pero es bueno que lo discutamos porque en el caso del triaxial es más o menos parecida la historia, solo que las condiciones de carga son distintas. Pero todo lo que hemos explicado hoy día aplica exactamente igual o muy parecido para el caso de triaxial. Entonces, algunos resumen de lo que es el ensayo del corte directo. Aquí aparece un esquema de la caja de corte, donde la caja superior se mueve con respecto a la inferior que se mantiene fija. Y como yo les mencionaba, hay una zona donde se induce la falla en el suelo. Si uno se va a las partes grises que estoy marcando aquí con la mano, aquí probablemente las partículas ni siquiera se deslizan unas con respecto a la otra. O, en otras palabras, ni siquiera se enteran de que hay corte en esta zona. ¿Ya? Esta es como la zona donde ocurre todo el movimiento de las partículas. Los vacíos se comprimen en algunos casos, dilatan en otros casos, ¿cierto? Entonces, el estado de esfuerzo es más o menos aproximado en realidad, porque ocurre tal nivel de variabilidad en esta zona que uno solamente conoce el esfuerzo normal, nominal, y el esfuerzo de corte nominal. Aquí al interior pueden ocurrir cosas un poquito más raras. Otra característica del ensayo es que todo esto que yo les mostré es un ensayo a desplazamiento controlado. Se aplica una tasa de deformación y se mide el esfuerzo. Existe otra modalidad que es a carga controlada. Es decir, yo voy aplicando incrementos de carga horizontal y voy midiendo cuánto se deforma. El problema de esos ensayos es que yo no puedo captar muchas veces estos comportamientos de ablandamiento, ¿ya? Esto de acá. Esto solamente lo puedo captar con ensayos a deformación controlada. Cuando yo hago ensayos a carga controlada y aumento la carga y mido la deformación, voy a poder llegar solamente hasta el valor máximo. De aquí para acá no puedo medir nada, porque una vez que llego a este valor, las deformaciones son muy grandes. Incluso si me paso de este nivel de esfuerzo, en este caso 3,75, el suelo no tiene más resistencia, entonces una de las cajas se mueve, desliza completamente sobre la inferior. Entonces no tengo ninguna capacidad de poder medir la parte de la curva en la cual se ablanda, ¿no? Estos ensayos se pueden realizar en condición drenada, es decir, con cambio volumétrico, o no drenada, sobre todo en aquellas condiciones en que las probetas están saturadas y se ejecuta una carga muy rápida. Un aspecto a tener en consideración también es que los resultados dependen del tamaño de la caja. Entonces hay cajas estándar para distintos tamaños de partículas. Cuando son arenas, se utilizan cajas pequeñas de 10 por 10
Cuando ya son tamaños de partículas más grandes, se utilizan estas que yo les muestro, que son de 30 por 30. Y bueno, por último, los resultados se pueden interpretar con el criterio de Mohr-Coulomb que acabamos de ver. Lo que aparece acá son resultados de ensayos de distintos esfuerzos normales. Simplemente para que ustedes tengan ahí cómo calcular los parámetros resistentes de este material. Son arenas en una caja de corte de 30 por 30 a distintos esfuerzos normales. Y lo que se ve es lo mismo, ¿cierto? A medida que aumento la fuerza vertical, no está en términos de esfuerzo, sino que fuerza, aumenta la resistencia al corte. Aquí está el resumen para que ustedes calculen, digamos, los parámetros resistentes. Y por último, acá están los cambios volumétricos relacionados con esos ensayos. Esto de acá lo voy a dejar más que nada como una interrogante. ¿Cómo podrían ustedes, por ejemplo, relacionar estos ángulos de materiales granulares que se forman producto de depositaciones naturales, como en el caso de la duna, en el caso de un acopio de maíz, con los ángulos de fricción interna? ¿Serán lo mismo? ¿Serán parecidos? ¿Serán parientes? ¿Están relacionados de alguna forma? ¿No están relacionados de ninguna forma? Piénsalo. Y por último, si quieren saber un poquito más de todos estos fenómenos y a lo mejor entretenerse con unos videitos, aquí aparecen algunas experiencias del profesor Borland. El efecto del agua en la resistencia al corte, el efecto de la gravedad en la resistencia al corte y los efectos del tamaño de partícula y de tamaño de partícula en la resistencia al corte. ¿Ya? Son videos que pueden encontrar en YouTube. No sé si tienen dudas para terminar esta clase. Me tomó más del tiempo que pensaba. Quizás voy como una clase atrasado ya, a pesar de que llevamos 3 clases. Quizás la sugerencia sería que para la próxima clase del día jueves pudieran revisar lo que les subí hoy día con respecto a la clase del triaxial. Esta presentación básicamente describe en qué consiste el ensayo, muestra las normas que aplican, las condiciones de carga, etc. Y yo creo que ya por temas de tiempo vamos a verla a partir del jueves. No sé si tienen más dudas, comentarios. Bueno, entonces si no hay más comentarios, lo dejamos hasta acá. Y nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien todos. Adiós. No, profe. Chao, profesor, gracias. Chao, profe. Chao, Gracias. profe. Chao, profe. Muchas gracias. Chao.